Varios de los vicios que le cerraron el paso al tercer periodo del presidente Uribe fueron descubiertos aquí, en la sala de redacción de Noticias 1. Carlos Cárdenas. María Cristina, pasamos muchas noches en vela sobre estos escritorios nuestros, revisando los documentos que dieron origen a 27 noticias sobre irregularidades en el referendo, algunas de las cuales recordamos hoy. El 6 de septiembre de 2008, Noticias 1 reveló que la campaña para la recolección de firmas que buscaba la reelección presidencial había invertido mucho más de lo que la ley le permite. El Consejo Nacional Electoral limitó en 334.974.388 pesos la inversión legal en un referendo. Sin embargo, el comité promotor del referendo gastó más de 2.000 millones de pesos. De esos gastos, 1.900 millones le fueron prestados por la Asociación Colombia Primero, una entidad paralela que había recibido aportes por cifras superiores al monto autorizado para donaciones individuales. Días después, el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez certificó las firmas del referendo, pero no certificó las cuentas y las entregó al Consejo Nacional Electoral para que las investigara. Se necesita lo que tiene que ver con el tema de la recolección de firmas y la financiación de la recolección de firmas. Aún así, el Congreso comenzó la discusión. El 29 de marzo de 2009, el Comité de Promotores intentó dar sus explicaciones, pero generó aún más dudas. No cuadraban las cifras reportadas a la registraduría con las entregadas en la rueda de prensa. Aparecieron nuevos aportantes y algunas nunca fueron registradas, como las de la transportadora de valores de DMG Transval, que custodió y transportó las firmas. La contabilidad de Colombia Primero muestra donaciones por encima de los 3 millones de pesos permitidos de empresas contratistas del Estado, como Odinsa, Concesión Túnel Aburrá Oriente, William Vélez Sierra, la Unión Temporal de Vinorte y otras. En algunos casos llegaron a 100 millones de pesos, aunque la ley solo les permitía aportar 3 millones a cada uno. Colombia Primero resultó tener unidad administrativa y de gestión con el comité promotor, pues 6 personas hacían parte de ambas organizaciones, una que recogía las donaciones que superaban el tope legal y prestaba su dinero a la otra que recogía las firmas. Los miembros del comité promotor se empeñaron en negar que fueran lo mismo que Colombia Primero. Sin embargo, Noticias 1 reveló esta carta que parecía comprobar lo contrario. La carta era un requerimiento de los promotores de la reelección a la registraduría, dirigida en papelería de Colombia Primero. Estas denuncias terminaron en el Consejo Nacional Electoral, que encontró mérito para investigar. Una sala de conjueces formuló cargos contra los promotores del referendo e invalidó el proceso de recolección de firmas desde su origen. La discusión en el Congreso comenzó viciada porque se hizo sin la certificación, pero además tuvo un conjunto de irregularidades en todo su trámite. La primera de ellas fue la convocatoria a extras en diciembre de 2009. Sobre esa sesión se denunció que fue hecha sin cumplir el requisito de publicación en el diario oficial y además se cambió la pregunta, lo que la Corte consideró abuso por parte del Legislativo. Finalmente, la decisión de la Corte incluyó reproches a los 5 congresistas de Cambio Radical que cambiaron de partido para votar por el referendo. Todas estas investigaciones de Noticias 1 fueron finalmente tenidas en cuenta en la decisión sobre el referendo reeleccionista. Declarar inexequible en su totalidad